9 de la mañana con 41 minutos, 9 con 41. Tenemos en estudio, ya lo adelantábamos hace un ratito, el dirigente del Partido Comunista, Amaru Rogel. ¿Cómo estás, Amaru? Bienvenido, buenos días, gusto de saludarte. Bien, gracias por la invitación. Siempre es grato compartir acá. Un ratito de conversa. Sí, una radio bastante escuchada y se agradece también la invitación a este espacio. Amaru, 86 años cumple el Partido 86 Comunista. años, la juventud comunista cumplimos esa cantidad de años a nivel nacional. Después de mucha discusión en esos tiempos, en los años 20, de qué hacer con los jóvenes que en ese momento no alcanzaban niveles o derechos importantes, donde el trabajo era algo para niños. Hay una ley que dice que si es mayor de 3 años, Ya. en ese momento, y está ávido de trabajar, puede trabajar, tiene todas sus partes de alguna forma, era necesario que se afile un sindicato, una de esas leyes. Con 3 años. Por supuesto, Claro. los niños trabajaban en ese momento, Sí. en las leyes laborales en los años 20, y el partido en su momento vio que era necesario que los jóvenes se organizaran. Le dio la tarea de Elías Laferte a Ricardo Fonseca, próceres de nuestra organización, para que organizaran esa explotación. ¿Qué sucedía con los jóvenes en ese momento? Las y los jóvenes. Así que desde esa tarea que le dieron a Elías Laferte, a Ricardo Fonseca hasta hoy día, han pasado 86 años, los cuales nos sentimos bastante orgullosos de esta organización que engloba a todos los jóvenes o trata de hacer participar a todos los jóvenes en los distintos espacios de nuestro país. ¿Cuál es la marca que tiene el Partido Comunista a nivel local, Amaru, crees tú? ¿Qué se habla con la dirigencia en las últimas décadas? Pre-dictadura, post-dictadura, durante la dictadura, pero décadas antes también, porque obviamente con el tema de la Federación Obrera, todo lo que sucede con el regionalismo, el socialismo como una de sus cunas también en este territorio, el comunismo también forma parte de estas décadas que hemos vivido en estos 2 siglos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se identifica el Partido Comunista con Magallanes? No sé, tenemos una identificación importante. Yo recuerdo que Luis Emilio Recabarren, el fundador de nuestro partido, estuvo mucho tiempo acá en Magallanes, en Punta Arenas, conociendo lo que era la Federación Obrera de Magallanes, sacando ejemplos de qué hacer con respecto a la organización obrera, y él mismo lo dijo en cierto escrito en su diario, que la Federación Obrera de Magallanes era un ejemplo a nivel nacional sobre sindicalización y organización laboral. Él decía que era más grande que la misma Federación Obrera chilena, la FOCH. Entonces está muy ligado, además de las ideas del marxismo, de europea, de liberación, que hacían respuesta a este capitalismo que recién empezaban a hacer también, y las consecuencias. Y de un anarquismo fuertemente... Por supuesto. Las ideas anarquistas, las ideas comunistas, en un momento, en un origen, yo creo que tienen un mismo origen, es decir, el descontento, el sentirse incómodo con el sistema que hoy día nos toca vivir. Y en ese sentido es una respuesta a este sistema que muchas veces coarta la posibilidad de poder desarrollarse plenamente. Entonces esta idea, este marxismo, este anarquismo, este comunismo, tienen un origen común, que es esa incomodidad que nos genera ese sistema. Federación Obrera que no solamente traspasa fronteras locales, sino que además traspasa fronteras nacionales, en términos de que fue fenómeno de estudio por muchos años, sí, y lo sigue siendo, ¿no? Fuera de nuestras fronteras nacionales. Es que realmente acá Magallanes ha dado ejemplos de cómo se deben organizar los trabajadores, o cómo se debe organizar esta resistencia a ciertas condiciones que hoy día nos llevan a dar esa respuesta de organización, de fuerza, de movimiento. Y realmente Magallanes ha sido un ejemplo. Lo vimos el año 2011 con el gas. Con el alza, claro, la protesta al alza del gas. O lo veíamos con las protestas piqueteras al otro lado de la frontera en Argentina. Entonces
La Patagonia en general tiene algo distinto, yo diría, un componente distinto que deberíamos estudiarlo, que hace que los movimientos sociales agarren otra fuerza, otra connotación, un acento distinto. Dos actividades importantes, entiendo, Ujú. para el aniversario, conmemorando estos 86 años del Partido Comunista. Primero, hoy día hay un foro de debate sobre educación pública Sí, en la UMAC. sí, en la Sala Terra Australis, que Ya, esto queda en Rectoría, va a haber una conversación sobre qué hacer con la educación pública. Nosotros mantenemos la idea del fortalecimiento de la educación pública, de hecho, también va a ser el momento para lanzar el movimiento Movámonos por la Educación Pública, ya, que busca aunar fuerza en la oposición, pero también a nivel técnico, con respecto a qué hacer con la educación pública a nivel regional. Nosotros vemos que hoy día hay ciertos convenios, hay ciertos acuerdos firmados que son necesarios saber qué suceden con su desarrollo. En este caso hablo firmemente sobre la desmunicipalización. ya. Hoy día el alcalde Raonich debería estar contándonos a la comunidad cuál va a ser el proceso de municipalización para nuestra región, para nuestra comuna. Y hoy día no lo está haciendo. Entonces, pensamos que una de las respuestas, si bien a mediano plazo, a esta educación, al sobreendeudamiento, es la desmunicipalización. Esto también tiene que tener características, yo diría, de participación con respecto a la ciudadanía, que deberíamos analizar. ¿Ah? ¿Cuál es el rol que cumplen los centros de estudiantes? ¿Cuál es el rol que cumplen los centros de apoderados en los diferentes liceos? Y cómo vamos levantando también la educación pública a niveles que realmente compartamos todo y nos guste de alguna otra forma el desarrollo de esa educación. Es complejo, sí, en ese ámbito, Amaro, en términos de que el profesorado, el magisterio, quienes están a cargo de la educación, de una u otra manera, no ven como un interlocutor válido al alcalde Claudio Radonich. Sí, por supuesto. Y es difícil cuando el encargado de la educación municipal, que es el alcalde, bueno, junto con la corporación municipal, pero todos sabemos el vínculo que hay entre municipio y corporación, y que no sea validado, por decirlo de alguna forma, por quienes educan a nuestros hijos, que son nuestros profesoras y profesores. ¿Cómo se avanza con esa brecha tan grande, no? Sí, yo creo que haciendo estas cosas, organizándose, este va a ser un espacio en el cual los profesores también pueden participar. Nosotros, o por lo menos yo y la juventud comunista estamos convencidos de que los principales actores que participan de diferentes espacios, por ejemplo los profesores, son yo diría, más expertos en el tema de educación, ¿entiendes? Sí, Son a ellos los que nosotros por deberíamos cierto. preguntarle qué hacer con nuestra educación. Al igual, no sé, hace poco es la ley de identidad de género que se prueba. ¿Cómo esa ley de identidad de género realmente satisface las necesidades de diferentes personas que hoy día están a la espera de esta nueva ley? Y son ellos también los expertos con respecto a ese tema. Entonces, falta ese nexo entre lo político y lo social importante, y por supuesto nosotros como juventud, como partido político, tratamos de que esa brecha entre lo político y lo social cambie, se modifique, sea menor, ¿me entiendes? Y hacer que esa democracia sea un poco más directa. ¿La charla a qué hora es, Amaro? La charla es a las 7 de la tarde hoy día. 19 horas. 19 horas en la Sala Terra en la Universidad de Magallanes, en Rectoría. Zarratera Australes de la UMAC. De ¿Y la- mañana? Mañana también a las 7 de la tarde en Chiloé 1258, están todos invitados. En la sede del Partido En Comunista. la sede del Partido Comunista estamos ambientando, desde allá 2 días estamos ambientando el tercer piso. Eh, Están todos invitados. Yo creo que esa es la gran consigna. Creo que es momento de empezar a trabajar esta oposición, a conversar entre la oposición, y por supuesto estos actos solemnes de también nosotros como comunistas, como partido, mostrarnos qué pensamos, qué hacemos. Todavía se piensa que comemos guau y cuestiones así, Algunos lo deben seguir pensando, ¿no? pero bueno, la ignorancia. Disculpa. A propósito de que hay que despertar a esta oposición, han estado juntándose, han conversado. La oposición
se podría decir que es muy distinta a cómo se está trabajando, organizando, conversando a nivel central, ¿no? Ya lo decía Guillermo Tellier hace algunos días de que, a propósito de que la ADC dejó fuera al Partido Comunista de las celebraciones, en un inicio de todas estas reuniones, Guillermo Tellier decía, nosotros tampoco tenemos la intención de tener una coalición donde participe la democracia cristiana, pero eso a nivel local no se nota, porque los comunistas los vemos conversando y teniendo reuniones y organizándose con la democracia cristiana. ¿Cómo se entiende eso, Amaru? De hecho, yo hace 2 o 3 días fui a dejar una invitación de nuestro aniversario a la sede de la democracia cristiana. Y me preguntaban exactamente lo mismo. O sea, acá se escribe otra historia. Primero partamos de ese punto. Acá en Punta Arenas, en Magallanes, se escribe otra historia que a nivel nacional. Y particularmente yo cerraría la respuesta en... yo conozco a Gonzalo Bascuñán, presidente del Partido Radical, Sí. pero no conozco al presidente nacional del Partido A Radical. Maldonado, por ejemplo. Y eso significa, o básicamente representa que acá sí está existiendo un trabajo distinto a nivel nacional. Hemos dado pautas muchas veces de cómo también se trabaja o se debe trabajar. Pero las coaliciones de gobierno o las alianzas se van trabajando de a poco. Se van trabajando de a poco. Y nosotros pensamos que acá en Magallanes se puede dar un primer paso de concretar esta unidad que nosotros tanto hablamos. Y por supuesto los compañeros camaradas y correligionarios del Partido Radical y de Democracia Cristiana están súper invitados a ese proyecto Yo he visto... de querer una región distinta, querer una comuna distinta y por supuesto tener la propuesta para las personas. Yo he visto en redes sociales, básicamente, a gente ligada a la democracia cristiana, históricos de CEU, Sí. históricos radicales, diciendo justamente lo que acabo de preguntar. Acá la historia es distinta en Magallanes, nos podemos juntar a conversar. Se está trabajando, se ha conversado, se apunta a tener una oposición, entre comillas, unida para las próximas municipales y gobernador regional. Lo que pase después con la parlamentaria y presidencial seguramente es harina de otro costal, pero en estas próximas elecciones que se vienen en el 2020, Manu. Sí, yo pienso que los presidentes de partido a nivel regional, las juventudes y todos sus participantes están en pro de generar esta unidad, en pro de generar un acuerdo. Ahora, yo pienso también que debemos aprovechar este año que no es electoral, lo que queda de año no electoral, y que nos sentemos a discutir cosas que realmente les interesan a las personas. Es decir, cuál es la propuesta de esta oposición. Por más que nosotros lleguemos a las próximas elecciones con solamente el discurso de ser oposición por ser oposición, puede llegar a tener rédito o no, eso no lo sabemos. Es necesario que nosotros también generemos ciertas ideas para el desarrollo de Magallanes. Y acá a nivel local, Amaru, ¿hay cercanías entre, por ejemplo, la Juventud Comunista y el Frente Amplio o el autonomismo? Sí, o sea, hoy día nosotros estamos en querer formar parte de una gran oposición, es decir, que vaya desde el Frente Amplio, ojalá, hasta la democracia cristiana. Y eso es una tarea compleja, difícil, pero nos hemos puesto de acuerdo como partido para que seamos también un puente entre estos mundos que son muchas veces distintos o tienen muchas críticas entre ellos. Pero si avanzamos hacia una posición de esa forma, claramente le vamos a entregar un proyecto mucho mejor a nuestro país. ¿Crees que hay más voluntad de un lado que de otro, sí? Al parecer, por lo que se ve desde afuera, ¿no? Es difícil evaluar la voluntad. Esperemos que lleguen todos mañana y ahí se puede evaluar. vamos a pasar lista. Ahí se puede evaluar la Vamos a pasar voluntad, ¿no? lista. Vamos a pasar Ah, ¿va a lista. pasar lista? Me parece. Oiga, tu análisis, Amaru, del gobierno regional y respecto a lo que sucedió también en los últimos días con el Partido Comunista, porque el presidente del PC a nivel local, Dalio Leterovich, tuvo que ir a declarar, producto de publicaciones también en sus redes sociales de este oficio del gobernador Ricardo Nicolás Couler, con esta lista de pasajeros que había pedido a una línea aérea. ¿Cómo lo evalúas? Es errática la forma de funcionar de este gobierno. No es solamente este tipo de anécdotas. Yo ya pienso que esto ya es una anécdota porque realmente es impresentable que primero se vea como responsable el presidente Dalibor Leterovich de nuestro partido de una filtración. Y segundo, porque esa imagen estaba
horas y horas anteriormente ya en las redes sociales. Es decir, imposible que él lo haya filtrado, que haya ido a la gobernación, metido en su computador y sacar esta información. Es un poco irrisorio muchas veces esto, pero estos movimientos erráticos. Hace poco también la Corte dijo que los despidos no deben cursar en este mismo espacio que es la gobernación. La intendente, los cambios de intendente, llevamos 6 meses solamente. 6 meses se cumple. Y empezaron con los cambios y tener roces entre la propia coalición de gobierno. Los movimientos, yo diría, de la derecha hoy día en el gobierno regional han sido erráticos. Son erráticos, y eso también nos hace daño a la comunidad, y eso no se está viendo. Porque como nosotros quedamos también presentes en la agenda nacional. Eso significa plan de zonas extremas, por ejemplo, qué va a suceder con eso. Y después nos empezamos a dar cuenta de que un plan de desarrollo regional, un plan de gobierno para esta región no existe. No hay proyecto, no hay... y eso existe una complejidad que ojalá, yo espero que el gobierno empiece a tomar en cuenta lo que sucede en esta región y empezar a hacer cosas, empezar a tener sus propios proyectos, ojalá. Pero hasta el momento, en estos 7 meses, hemos visto más show que seriedad en hacer política pública a nivel regional y a nivel nacional. ¿Para qué hablar? El Estatuto Joven, un sinfín de medidas que van en otra dirección, yo pienso, que a lo que venía haciendo Chile. Amaru Rogel, del Partido Comunista, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy día charla, foro debate, más que charla, foro debate de educación pública en la sala Terra Australis de la Universidad de Magallanes a las 7 de la tarde. Y mañana en Chiloé, en la sede del Partido Comunista, también a las 7 de la tarde, donde van a haber 3 reconocimientos. Sí, vamos a aprovechar de entregar la medalla Luis Emilio Recabarren, que es la medalla o un reconocimiento mayor que nosotros tenemos como partido, a 3 compañeros. 2 de ellos fueron ejecutados políticos en Porvenir. Le vamos a entregar esta medalla a sus familiares. Y un último compañero, el compañero Cacabelos, que fue un magallánico en misiones internacionalistas en el tiempo de los 60, 70, donde luego de eso, bueno, muere en Cuba, pero especialmente reconocemos esa representación, yo diría, del pueblo magallánico en un lugar tan desolado como África. Exactamente. Y combatiendo ahí. 3 se van a reconocer, a Baigorri, Parra y Cacavero. Los 3 magallánicos que van a ser reconocidos mañana, póstumos, por cierto. Póstumos. Que esté muy bien, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Pausa y ya volvemos.